Bien, estaba repasando yo esta tabla que es muy interesante, tiene una gran complejidad y es una tabla de cálculo de nóminas, en el que se basa básicamente en que cada persona tiene asignado un grupo, tiene asignado un nivel y un complemento específico determinado. Bien, pero estos son valores que no son lineales, es decir, dependiendo del grupo pues tendrá un sueldo base u otro. Vale, entonces el modo de resolverlo en Excel es llamando o haciendo la consulta de que dependiendo del valor que tenga aquí en la letra, pues irá a buscarlo a una tabla y obtendrá un resultado. O sea que este 1000 no lo tengo que escribir yo, sino que yo aquí voy a introducir una función de búsqueda que va a buscar este valor, el valor que tiene a su izquierda esta persona, lo va a buscar en la tabla esta que tiene marcada aquí y dependiendo de la letra que sea, que en este caso es la A, entonces vamos a ver que va a obtener el resultado de la segunda columna. Es decir, es tan fácil como que si yo aquí pongo en lugar de una letra A fuera la letra B, veríamos que automáticamente en el momento pulso intro me cambia el importe este de 1000 a 800. Bueno, esta es una función cuya utilización es bastante compleja, pero se puede utilizar en muchos casos en los que digamos que no existe una fórmula matemática para calcular un determinado resultado, sino que la función es una función escalón, es decir, que durante un tiempo a determinadas personas se les asigna un valor, a otras personas otro, dependiendo pues de lo que yo tenga. Pues por aquí tengo unos niveles y los niveles no es 15 multiplicado por algo, no, el valor 15 le corresponde 300, al valor 16 le corresponde 350 y es así, y 300 no es 15 por 20 porque 16 por 20 no serían 350, sino que no es una función lineal o de otro tipo matemático. Bueno, finalmente también, por ejemplo aquí los complementos pues tienen asignadas unas categorías, unas definiciones específicas y cada una tiene su definición, además que puede ir cambiando por el tiempo. Esta misma tabla al cabo de un año pues ocurriría que a lo mejor se han actualizado estos valores por otros. Bueno, toda la construcción me serviría siempre que yo esté utilizando funciones de búsqueda, que es decir, que el resultado, lo que va a poner aquí para esta persona va a ser exactamente el resultado de buscar su nivel en la tabla de niveles, su grupo en la tabla de grupos, su específico en la tabla de específicos. Bien, en resumidas cuentas, Excel dispone dentro de lo que es el insertar función, dispone de toda una familia de funciones de búsqueda y referencia. Podemos buscar en una tabla que esté organizada verticalmente, que esté organizada horizontalmente, que buscar a ver cuál es el valor que coincide exactamente con una determinada valor que nosotros le damos, es decir, muchas funciones que a mí en resumidas cuentas lo que van a permitir es en hojas de cálculo muy complejas poder solucionar un determinado problema con el menor número de operaciones posibles.